Y llega el momento de las historias peculiares que, como siempre, nos las trae, o nos la trae, porque va a una por programa, mi compañero y amigo, como siempre digo, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Pues nada, ahí vamos con el calor todavía, que le llaman veranillo, y esto ya empieza a ser más que veranillo, Sí, sí, porque sí, estamos a sí. mediados de octubre ya. Esto no se acaba, jamás. Y no nos vamos a mover de Córdoba precisamente en esta ocasión. Eh, una historia muy curiosa, eh, porque vamos a hablar de dos de los grandes maestros del ajedrez, dos nombres conocidísimos. Vamos a ponernos un poquito en contexto, Tony. Vamos a hablar de Bobby Fischer y de Anatoly Karpov. Sí, bueno, estamos hablando de una historia que conocí a través de esta típica historia que conoces sin saber muy bien cómo te llegan y demás. La conocí leyendo una revista del Círculo de la Amistad de Córdoba y ahí pude ver de este curioso momento de la historia del deporte en Córdoba, que ha pasado un poco desapercibido, pero que realmente llegó a suceder. Bueno, estamos hablando de dos tipos muy singulares. Bobby Fischer le consideran el mejor jugador de ajedrez de la historia o uno de los más grandes porque tenía una memoria tremenda y también era muy imprevisible. Era como estos genios locos, ¿no? Que te pueden hacer cualquier juego. Yo reconozco que el ajedrez sé más o menos las reglas, pero he jugado muy poco y muy mal. Pero por lo visto Bobby Fischer era de esos jugadores imprevisibles que haciendo un símil con el fútbol, pues te podría hacer un recorte, un regate y cambiar un partido en un momento, ¿no? También fue un icono cultural, porque era un tipo un tanto contradictorio, era un anticomunista que al final acabó odiando a Estados Unidos, un judío que acabó alegrándose del 11S, era huraño, era excéntrico, y bueno, era un tipo que se forjó en las calles de Brooklyn y que vivió la vida a su modo, ¿no? Así que era un tipo un tanto singular, ¿no? En el verano del 72, estando en Reykjavik, después de haber jugado una final ante Spassky, que era, digamos, su gran némesis, pues estuvo escribiendo un libro de ajedrez y cuando volvió tenía mucha energía, ¿no? Y digamos que en ese hay que también poner el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Y en aquella época, pues cada partida entre un gran maestro soviético y un gran maestro norteamericano, pues casi era una confrontación política, ¿no? Y en ese sentido, pues en esa época se intentó por todos los medios que se enfrentaran Boris Spassky, que era el campeón ruso, que estaba respaldado naturalmente por el régimen y también por la escuela soviética, que además era la que ganaba siempre, porque había tenido todos los campeones, sus campeones mundiales desde el año 1948, pues estaban intentando por todos los medios organizar una partida entre Spassky y Fischer, ¿no? Hasta el extremo de que para que esa partida sucediera, Henry Kissinger llamó a Fischer para decir una frase que ha quedado para la historia. Le dijo, este es el peor jugador del mundo, llamando al mejor jugador del mundo, ¿no? O sea, o Henry Kissinger a Fischer para intentar convencerle a este tipo tan singular de que acabara jugando ante Spassky. Bobby Fischer, Boris Spassky, un versus, como bien contaba Tony, que fue muy politizado, era un enfrentamiento, lo llamaron el enfrentamiento de la Guerra Fría. Eh, la Guerra Fría, por si hay que recordarlo, fue un periodo que va desde el 45, un poquito después quizás, ¿no? Vamos a poner el 49, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el 89-91, vamos a poner el 91, que es cuando se produce la definitiva desintegración de la Unión Soviética, desaparición de la Unión Soviética, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se mantienen en litigio permanente, en tensión, pero sin llegar a confrontar directamente, ¿no? Confrontaron en Vietnam, confrontaron en Afganistán ya a partir de 79, es decir, hubo enfrentamientos indirectos, pero nunca llegaron a un conflicto entre ambos, sobre todo por el temor a lo que tenemos hoy, ¿no? Volvemos un poco a esa época, ¿no? El temor de la amenaza nuclear.
Bobby Fischer, que se proclama campeón del mundo, Tony, en 1972 ante Spassky, y a partir de ahí va a llegar el momento, vamos paso a paso, pero nos vamos acercando a Córdoba. Sí, bueno, lo que fue esa final finalmente disputada entre Fischer y Spassky, pues tuvo de todo, ¿no? Porque decimos que Fischer era muy tiquismiquis y hubo quejas por las cámaras, la iluminación, la disposición de la mesa, pero al final, después de haber empezado perdiendo, Fischer remontó y el 1 de septiembre del 72 se proclamó campeón mundial. Y claro, como has dicho, pues ese triunfo en pleno contexto de la Guerra Fría, pues se usó como una victoria del capitalismo contra el comunismo. Bueno, ganó Fischer, que ya entonces era una celebridad, y se aisló en California y se quitó un poco se pasó a la vida contemplativa, se quitó de los medios y bueno, pues en principio tenía que revalidar su título ante el nuevo campeón ruso, que era alguien que ya supongo que conocerán más las generaciones más de nuestra época, Anatoly Karpov, que todos lo recordaremos de esas partidas con Kasparov contra Karpov. Esto también por muchachada muy, la hora charante, que también lo recordamos mucho por ese Karpov huele a Caldo Fran, perdonadme. Bueno, pues tenía que confrontarse en el 75 con Karpov para revalidar ese título de campeón del mundo. Pero Fischer, que ya en aquella época estaba bueno, de aquella manera, pues estaba enfadado con el mundo, con la Federación Internacional de Ajedrez, y dijo que no iba a rehusar, que rehusaba la defensa de ese cetro, ¿no? de campeón. Así que a partir de ese momento, los esfuerzos de toda la comunidad ajedrecística internacional pues pasaban porque este señor volviera a sentarse delante de un tablero, ¿no? Y bueno, pues en principio, a través de negociaciones casi diplomáticas, Max Iwe, que era el presidente de la federación, y luego el que fuera su sucesor, Florencio Campomanes, pues trataron de convencer a Fischer en Tokio sin éxito. Y esta es la parte que nos atañe, la segunda reunión que tuvieron con Fischer para conseguir o intentar por lo menos que volviera a jugar al ajedrez defendiendo su título, pues tuvo lugar en Córdoba. Una cosa súper curiosa, vamos, yo cuando lo estaba leyendo, perdón porque me viene casi un estornudo, cuando lo estaba leyendo estaba impactado. Yo desconocía completamente esta historia. En el 75 le dan el título a Karpov, por eso que comentaba Tony, de que no se... El título de campeón del mundo, perdón, por no presentarse Bobby Fischer. Va avanzando la cosa, llegamos al año 84, creo recordar que era Tony, de haberte leído, y resulta que Karpov estaba en la provincia de Córdoba, ahora dirás dónde. Campomanes, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez en ese momento, decide invitar a Fischer y se terminan viendo los tres en la puerta de un hotel de Córdoba. Bueno, sucedió antes, ¿no? En el 84 es el final Vale. de la historia. Sucedió en el 76, poco después. Karpov estaba disputando el torneo de Montilla-Moriles, que ya resulta llamativo, ¿no? Karpov disputando el torneo de Montilla-Moriles, ¿no? Y Campomanes invitó a Fischer a Córdoba, a la ciudad. Y es cierto, el maestro se alojó en el Hotel Meliá, el que ahora se conoce como Hotel Oxidado, porque quería estar cerca de la judería, que le llamaba mucho la atención. No olvidemos que era de origen judío, ¿no? Y según parece, en esa misma jornada, el 25 de agosto del 76, según sostiene José María Ocaña Vergara, de la Real Academia de Córdoba, se produjo en la entrada del Hotel Meliá, la única reunión que se celebró en Córdoba entre las tres partes, Fischer, Karpov y Campomanes. Y parece ser que todas las partes pusieron algo de su parte, pero la negociación fue muy fría, fue distante, y nada, al final Karpov regresó a Montilla, no quería perder más tiempo, quería concentrarse en el torneo de Montilla-Moriles, y lo que podía haber sido ese encuentro, pues nunca tuvo lugar, ¿no? Ya que estaban aquí, pues tanto Fischer como Campomanes se dieron una vuelta por la ciudad, parece ser que estuvieron en el Círculo de Amistad, que visitaron la mezquita, visitaron el Alcázar, no se sabe si disfrutaron de la comida y la bebida de la tierra, bueno, eso queda para la leyenda, pero al final nunca tuvo lugar ese encuentro. Nunca se llegaron a enfrentar Fischer y Karpov,
y se intentó después también en Londres, en Washington, pero no hubo manera. No hubo manera y bueno, pues al final lo que sí sucedió fue un reencuentro entre Fischer y Spassky en el 92 en Serbia, en plena guerra de los Balcanes, de la que hablamos la semana pasada. Y nada, esa es la pena que puede tener Córdoba de que podía haber pasado la historia del ajedrez como de la ciudad, que además es una ciudad en la que siempre se ha querido hacer ver, y bueno, en sentido está muy bien que se sea, de concordia y de paz y de civilizaciones convivientes, pues hubiera estado curioso, ¿no?, que Fischer y Spassky se hubieran encontrado, ¿no? Decía Ocaña Vergara, del que hemos hablado antes, eso sí lo dijo en el 84, lástima que nuestra querida Córdoba no fuera el lugar donde se hubieran superado las diferencias más tenidas por este astro del mundo del ajedrez. Diferencias que, esto ya es su opinión, más que contra alguien, iban, yo creo que en cierto sentido, contra sí mismo, ¿no? Contra su propia existencia, ¿no? Así que, bueno, esa es la historia de algo que nunca llegó a suceder, pero que, como todas estas historias que resultan curiosas, pues casi eh, son más llamativas, ¿no? Porque nos quedamos con la duda de qué hubiera sucedido y al final, bueno, pues si Córdoba hubiera entrado de otro modo más en la historia de este deporte y en general un poco de la historia de la humanidad, que al final el deporte es humanidad. Efectivamente, por eso me ha bailado la fecha. 1984 es cuando comentaba esto, eh, se me ha olvidado el nombre, eh, Ocaña Vergara, Ocaña Vergara. y se me ha ido a la fecha del 76, la ha cambiado por el 84. Tony, en el blog tiene una imagen muy curiosa de la página de la revista del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, en la que se cuenta la historia, pero ¿tú sabes si esto llegó a ser conocido en su momento? Es decir, porque ya te digo que yo cuando lo leí me he quedado gaga, como se suele decir ahora. Hombre, a ver, la presencia de Karpov en el torneo de Nutria Moriles Sí, es eso sí. indubitable. Eso no. Que estuviera Fischer y Campomanes en Córdoba, bueno, Campomanes también es lógico que estuviera por el propio torneo. La presencia de Fischer, que pasara un poco más desapercibido, bueno, yo no lo dudo. Es cierto que no he podido consultar si en esa época el medio, básicamente el diario Córdoba, que podría ser el que recogiera la visita de Fischer a Córdoba, hubiera tomado testimonio o hubiera alguna entrevista, lo dudo mucho por el carácter de Fischer, pero bueno, quizá el que no haya más prueba que esa página encontrada un poco de casualidad, pues para mí lo convierte en algo incluso más romántico, ¿no? Porque, bueno, y sí, no, pero yo creo que sí, yo creo que eso sucedió y que además, bueno, podemos preciarnos de haberlo podido contar y de que hayamos podido descubrirlo, ¿no? Rascando un poquito de una manera tan casual. Bobby Fischer, campeón excéntrico del mundo en el 72, fue campeón de Estados Unidos 8 veces, ha sido el único que ganó ese campeonato con lo que se llama la partida perfecta, 11-0. Anatoly Karpov, intentaron que se enfrentaran ambos por todos los medios, no lo consiguió nadie que lo procuró y la historia es esa. Fischer, Karpov se vieron, sí, al menos sí se vieron las caras en Córdoba. Y antes de terminar, Tony, curiosísimo también, pero por lo visto es que el torneo era de relumbrón porque han pasado por ahí algunos de los jugadores más reconocidos, torneo en Montilla Moriles, y nos encontramos con que, por ejemplo, está allí Karpov en ese momento, en el 76. Sí, bueno, eso demuestra lo que era también, ¿no? Ese torneo. Ahora puede parecer un tanto extraño, ¿no? Quizá es que, en cierto sentido, yo tengo mi teoría sobre el deporte en general. No sé si es debido a la edad o debido un poco a mi nostalgia casi patológica. Creo que, creo que se ha perdido un poco la magia, ¿no? En el general en el deporte. Yo antes veía con mucho más lejano a los deportistas, los veía como más leyendas. Es verdad que, bueno, sigue habiendo leyendas, sobre todo en el tenis, ¿no? Nadal, Federer, quizá Gasol, para nosotros, me refiero para los españoles, pero a nivel, por ejemplo, de ajedrez, yo recuerdo
antes que se hablaba mucho de Karpov, Kasparov, en nuestra época, en la época en la que nos emocionamos más quizá con el deporte que ahora, que ya estamos un poco más viejos, ¿no? Ahora quizás se habla menos, ¿no? De ese tipo de deporte. En baloncesto, por ejemplo, yo creo que antes la CB la seguía con mucho entusiasmo porque los jugadores me resultaban todos leyenda. Ahora, sinceramente, estoy un poco más desconectado. Balonmano, todos los deportes han perdido un puntito, desde mi punto de vista, esto es opinión, han perdido un puntito de magia, ¿no? Y yo creo que, claro, ahora cuando uno hace alusión a este tipo de deportes, pues quizá por lo mainstream, por lo inmediato, porque no hemos vuelto todos carne de clickbait y de cosas, hasta cierto sentido, un poquito más anecdóticas, ¿no? Pues no somos capaces de darnos cuenta, ¿no? De lo que es realmente o puede realmente llegar a ser importante, ¿no? Y vemos todo como los jugadores también y en general todos los deportistas se exhiben tanto, pues no nos parecen tan lejanos, ¿no? Entonces era como mucho más legendario, ¿no? Incluso, por ejemplo, la presencia de Karpov y Kasparov en España desafiaba incluso a la política en algunos momentos, ¿no? Porque para llegar aquí, es verdad que hacían propaganda en cierto sentido de una forma política y de un país, pero también hasta cierto punto, digamos que su presencia aquí ya era llamativa per se, porque ver a un soviético, ver a un ruso fuera de su país, aquí en España, en aquella época era, cuidado con los rusos, ¿no? O sea, era como una cosa un poquito más impactante. Ahora todo se ha naturalizado, se ha normalizado, todo se ha globalizado y ha perdido un poco esa magia. Es decir, ni mejor ni peor, pero que sí que todo nos resulta como más de andar por casa, cosas que podrían parecernos un poquito más llamativas. Es verdad, no había caído yo en citar eso, menos mal que lo has hecho tú. En el 76 estaba España todavía quitándose el Pues polvo ya ves, de la dictadura. O pues sea ya ves, sí, sí, sí. que es bastante curioso ese dato también. Y tengo que decir que yo estoy completamente de acuerdo con Tony Cruz. Yo esto lo he hablado en alguna ocasión, pues, por ejemplo, con José Luis Navarro, que en paz descanse, exfutbolista del Córdoba. Y yo siempre insisto, pero no solo con el deporte, sino con todo, ¿eh? Se ha perdido autenticidad, diría yo, ¿no? Tú has hablado de esencia, me parece también oportuno. Ahora es todo como más artificial y como más superficial, ¿no? Antes existía un mito, yo que soy muy megalómano, Rocío Jurado, ya tengo la sensación de que nunca vamos a tener figuras como eso, ¿no? Como Rocío Jurado, te guste más o menos, como Lola Flores, Rocío Dúrcal, Rafael, etcétera. Pues lo mismo sucede con el Pues sí. deporte, estoy completamente de acuerdo. Yo también soy un nostálgico patológico, incluso un nostálgico crónico, severo y gravemente enfermo, pero estoy completamente de acuerdo. Tony, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas historias peculiares. Yo hoy estoy, de verdad que, en serio, esto de Bobby Fischer y Karpov en Córdoba me ha descolocado tantísimo y luego con ese apunte ya del torneo Montilla Moriles ya me he quedado ya para, yo qué sé, para cerrar. Pues fíjate, con esto lo único que quiero es reivindicar lo clásico y sobre todo que miremos, que todos seguro tenemos un montón de revistas de nuestros padres, de nuestros abuelos, ojeemos esas cosas, echemos la vista atrás, busquemos hemerotecas, que es que merece la pena, porque encuentras este tipo de cosas, es que lo encuentras, es que si a poco que busques la curiosidad, si tienes curiosidad encuentras cosas, hombre, evidentemente tienes que leer bastante, pero a poco que busques encuentras cosas y siempre encuentras cosas, siempre hay cosas que buscar porque siempre hay cosas que encontrar, así que la gente tenga esa curiosidad, eso sería importante que ese mensaje quedara. Reflexión magnífica, la suscribo, me quedo con ella. Hay que buscar porque siempre se encuentra. Una cosa así ha sido, pero como esto cuando lo grabe lo podré escuchar mejor, pues ya me quedaré mejor con la copla. Lo importante es que quede esa reflexión que me parece interesantísima, porque además eso significa conocimiento, ¿no? Dentro de este mundo en el que es tan importante aprender ecuaciones en la escuela para luego no utilizarlas en el día a día, pero eh, tendemos a darle escasísima importancia a todo. Eso que dice Tony es importantísimo, ¿no? Conocimiento, aunque parezca una tontería desde fuera, no lo es. No está nunca mal saber quién es Fischer, quién es Karpov, qué sucedió en Córdoba, etcétera. Decía el tío de Guido en La vida es bella,
no hay nada más importante que lo superfluo. Esto no es superfluo, pero lógicamente no es una materia gruesa, No, ¿no? no. Eh, pero es importantísimo también tener esa parte de conocimiento, ¿no? Tony, insisto, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Placer, Rafa, como siempre. Hasta luego. Ahora.